El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco del muro, por la red de la diversidad, aquí en Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarijas, y Pastambo, en Sucre, nos vamos a encontrar con una compañera y una amiga, porque eso es lo que es principalmente, y que ha estado en estas luchas por justicia social, por justicia ambiental, ecológica, hace muchísimos años, y en esos caminos nos la hemos encontrado, la hemos conocido. Estoy hablando de Tatiana Roa, que ha estado algunos momentos aquí justamente en el hueco en el muro, en nuestra red de radios, y hoy lo hace como viceministra en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro, y en un viceministerio que tiene que ver con el tema justamente ambiental y territorial. Tatiana, qué gusto tenerte y que nos des este espacio a la gente en Bolivia, a la gente de la red de la diversidad de Huaynatambo. Un gusto, Mario, volvernos a encontrar en este espacio tan maravilloso que tienen, en esta red de la diversidad, porque creo que hemos tenido la posibilidad de compartir muchas experiencias, visiones, y creo que este diálogo en el continente es muy rico, ¿no? O sea, de compartir experiencias, visiones, del trabajo que se están haciendo en los territorios. Y sí, hoy asumí un rol que es todo un reto, que es el del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el nombre completo del ministerio. Tatiana, desde ese tu lugar de experiencia de luchas, de elaborar propuestas, porque no solo has estado en las resistencias, sino una cantidad de propuestas en esos temas de transiciones ecosociales más justas, ¿cómo ves al gobierno de Petro en términos generales en una temática que apareció discursivamente en el gobierno como una de las temáticas fuertes? Vamos a trabajar el tema ecológico con justicia social cuando se posicionó Petro. ¿Cómo sería tu balance general, sabiendo que las cosas son más complicadas de lo que uno cree, pero cómo es tu balance general hasta aquí? Bueno, yo creo que efectivamente por primera vez en Colombia no solamente, digamos, hay un gobierno progresista que se sale un poco como de los cánones tradicionales y que obviamente ha tenido una fuerte crítica de los sectores que tradicionalmente han estado en el poder. Gustavo Petro y Francia Márquez llegan al gobierno de Colombia con un posicionamiento muy fuerte de los temas ambientales. En primer lugar, Petro prometió frenar las nuevas exploraciones petroleras y gasíferas, y prometió que iba a hacer su primer anuncio en el gobierno, y efectivamente lo hizo, y efectivamente se ha mantenido en esa posición de no dar nuevos concesiones, contratos para avanzar en la frontera petrolera y gasífera en el país. Eso es un punto que sin duda tiene una connotación muy fuerte en un país donde sus ingresos petroleros son hoy fundamentales, digamos, en la macroeconomía, ¿no? Entonces eso es un punto, diría yo, como sustancial del discurso de Petro. En segundo lugar, el Plan Nacional de Desarrollo planteó la necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua. Eso quiere decir que se va a poner el agua por encima, digamos, de otros desarrollos, y para eso se definieron unas regiones estratégicas o unas ecorregiones en donde se pondrían todos los esfuerzos de las instituciones para hacer un esfuerzo de ordenar esos territorios. Eso implica, digamos, no solamente acordar cómo intervenir el territorio, sino también qué lineamientos ambientales se trazan para hacer justamente ese ordenamiento territorial alrededor del agua. En tercer lugar, el gobierno de Petro planteó también en el Plan Nacional de Desarrollo frenar la deforestación. Como ustedes deben saber, Brasil y Colombia son uno de los países donde más ha avanzado la deforestación en los últimos décadas, y en la última década particularmente. Y esta deforestación se ha concentrado en algunos lugares específicos. Se identificaron en el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de 25 núcleos de deforestación,
y en esa perspectiva se ha planteado, y ahí diría uno de los primeros elementos de transición socioecológica, es impulsar unos núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad que implican hacer unas transformaciones territoriales que lleven a pensar, digamos, procesos productivos más acordes a los usos del suelo, y implican en la mayoría de los casos pensar en economías forestales que no son, digamos, las economías tradicionales forestales que se han dado en nuestros países, que es el impulso a los monocultivos, sino pensar, digamos, cuáles son las variedades que se dan en esos territorios y cómo en torno a esa, digamos, ordenamiento del territorio, pero además de mirar esas vocaciones del suelo, se plantea, digamos, un desarrollo forestal que implica en prácticas, usos, tecnologías que la gente ha desarrollado en los territorios, implica producción, por ejemplo, de fibras, de algunos frutos que no han sido tradicionalmente comercializados, entonces se están haciendo algunos desarrollos, por ejemplo, de frutos como el azaí, que se perdía prácticamente en la selva. Hoy hay pequeñas empresas de productores, de campesinos, de asociaciones, de cooperativas que han venido transformándola para diferentes usos, helados, cremas, jugos, etcétera, mermeladas. Pero también, digamos, esos núcleos de desarrollo forestal implica conocer otros elementos de las selvas que puedan permitir que la gente transforme o más bien abandone, digamos, esas economías, en muchos casos criminales, que se han dado en esos lugares donde se habla de deforestación, como la minería, como la ganadería, como la producción de cocaína más bien, que digamos involucran a la gente en una serie de riesgos como estar dependiendo, por ejemplo, de las economías del narcotráfico, de las economías de grupos armados que son los que dominan esas cadenas de producción. Entonces, claro, el reto es grande porque no es fácil, ¿no? No es fácil hacer esas transformaciones socioecológicas. ¿Cómo pensar, por ejemplo, la restauración ecológica en clave de producción? O sea, que la gente sienta que el trabajo de restauración ecológica tiene una importancia para ellos, porque muchas veces la gente asume que el cuidado de la naturaleza es un asunto de cuidar árboles y cuidar pececitos, sin entender, digamos, las dimensiones ambientales, espirituales, culturales que están asociados a esos bienes de la naturaleza. Entonces, por ahí, digamos, hay una ruta también. Entonces están los núcleos de desarrollo forestal, las metas de restauración ecológica, y en términos energéticos, pues se han planteado propuestas como el estallido solar, que es el impulso a la energía solar a través de las comunidades energéticas, en las que organizaciones sindicales, organizaciones comunitarias, urbanizaciones donde viven vecinos, cooperativas, empiezan a producir su propia energía para romper, digamos, la dependencia con las grandes empresas de la energía. Entonces ahí hay como una apuesta en términos de lo que se conoce como el estallido social. Recientemente, digamos que hay toda una apuesta en términos de energías renovables que sin duda ha tenido también sus críticas, unas críticas legítimas, porque obviamente en muchos casos algunos de esos proyectos podrían tener afectaciones en territorios de importancia para ciertos pueblos indígenas, como es el caso de La Guajira, donde habita el pueblo guayú y donde hay todo un debate con las comunidades guayú frente a lo que significa transformar su territorio con proyectos, por ejemplo, de energía eólica, ¿no? Y lo que significa también para rutas, por ejemplo, de los flamingos y de otras aves que habitan y digamos, se mueven en esos territorios. Entonces, hay debates, pero hay una apuesta, digamos, importante en este gobierno de
alcanzar una meta más ambiciosa en términos de las energías renovables no convencionales, que están muy centradas en la energía solar, la energía eólica en algunos lugares como La Guajira, y el centro, digamos, que es importante, que son las comunidades energéticas, y que de ahí emergió una corriente también muy interesante, que es la de las organizaciones pequeñas, que vienen en procesos de transformaciones socioecológicas más amplias y que han dicho, nosotros no queremos comunidades energéticas, sino energías comunitarias. Es decir, ellos lo están planteando, y ellas sobre todo, están planteando estas propuestas en clave de que la energía no es solo para la producción de energía eléctrica, sino que la energía está en función de su soberanía alimentaria y de la soberanía hídrica. Entonces son comunidades que vienen en un diálogo interesante con el Ministerio de Minas y Energía para decir la lógica con la que nosotros conseguimos la energía es más allá, digamos, de la electricidad. Entonces ahí también esa es una puerta que ha abierto más bien el movimiento social, como muchas otras que se han dado en el país. Y bueno, hay algunos debates que están muy en ciernes, pero que han tenido como un interés en particular del presidente, como el fomento del hidrógeno verde, pero que está muy, diría yo, muy en pañales, muy en el nivel de la discusión, de la viabilidad, porque creo que no es solamente un asunto en términos de Colombia, sino del mundo, ¿no? De tecnologías, de acceso, de subsidios, de lo que eso podría significar para el país. Tatiana, has abordado el tema energético, que es un tema central hoy en el mundo. Se habla de estas transiciones energéticas para salir de la dependencia de la energía fósil, y las miradas han sido puestas en América Latina en muchos casos. En el caso de Colombia, ya hace unos años, el impacto, por ejemplo, en la minería del carbón, luego de que en Europa haya mayores restricciones para la minería del carbón, fue muy importante, o el crecimiento de los cultivos de palma. Frente a eso, nos has estado adelantando algunas propuestas y nos decías cómo las comunidades están siendo actoras centrales de ese debate sobre energía. ¿Qué posibilidades le miras en perspectiva a eso que pueda generarse en términos de negociación, de acuerdos, de una movilización que involucre gobierno e involucre a la sociedad, a las comunidades, la defensa del territorio? ¿Qué posibilidades le ves de materializar eso en políticas de gobierno, de Estado, y una política energética más justa, más equilibrada ecológicamente, pero también más soberana, ¿no? Sí, yo creo que este gobierno ha puesto oído a muchas de las propuestas de los movimientos. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, ha tenido un diálogo muy fuerte con los movimientos campesinos. Recientemente, la semana pasada o esta semana que está terminando, ya se anunció el plan de agroecología, que es un plan que se construyó entre el Ministerio de Agricultura, grupos que promueven la agroecología, y como te decía, en el caso de energía hay un acuerdo, digamos, entre el Ministerio de Minas y Energía y las comunidades que vienen impulsando las energías comunitarias, y en el caso de nuestro ministerio, todo este desarrollo de los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad es un proceso que se construye con la gente, con las juntas de acción comunal, con las organizaciones indígenas, con los consejos comunitarios de la Amazonía, pero también de las otras zonas donde se están implementando los núcleos de desarrollo forestal. Entonces es un gobierno que ha dicho tiene que ser un gobierno con el pueblo, y en esa perspectiva implican acuerdos públicos comunitarios, o sea, cómo se construyen acuerdos públicos comunitarios que permitan, en primer lugar, escuchar a la gente, pero también, porque en la gente están muchas de las propuestas y muchas de las salidas, pero también cómo transformar un Estado que ha sido tradicionalmente neoliberal y que ha contratado directamente con empresas, con grandes ONGs, contratar directamente muchos de estos proyectos con las comunidades, ¿no? Es un reto porque muchas veces las comunidades no tenían las capacidades o no han tenido las capacidades para manejar los recursos económicos y sobre todo los retos financieros que exige el Estado.
pero se están haciendo unos esfuerzos impresionantes para que haya más participación directa de las comunidades en esto que se ha llamado las alianzas públicas comunitarias, que se ven muy involucradas, digamos, en todo el espectro del actual gobierno. Para cerrar, Tatiana, desde tu viceministerio que tiene que ver con el reordenamiento ambiental y territorial, ¿cuáles son tus prioridades? ¿A dónde quieres dejar ahí parte de tu trabajo y tus compromisos? ¿Para dónde vas con ese viceministerio? Bueno, yo creo que un compromiso con el que yo llegué fue avanzar en acuerdos que históricamente se habían hecho los gobiernos anteriores e incluso este gobierno con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, campesinos, acuerdos que tienen que ver, digamos, con movilizaciones que se dieron en años anteriores o que se hicieron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí estamos avanzando en sacar adelante esos acuerdos. En segundo lugar, escuchar, digamos, a las organizaciones que están cuestionando, digamos, proyectos como los mercados de carbono y pensar una reglamentación de eso. Ya venía, digamos, con la ministra Susana Muhammad. Yo lo tomo en mi viceministerio porque tengo también a cargo la Dirección de Cambio Climático, en cómo sacar una reglamentación de cara, digamos, a situaciones que se están viviendo en el país de denuncia frente a lo que han sido los mercados de carbono, construir unas salvaguardas fuertes, construir una reglamentación que realmente ponga freno a toda esta cantidad de abusos que se han venido dando contra las comunidades, particularmente indígenas y afros. Entonces ese ha sido como otro de los temas, avanzar, digamos, en los procesos de ordenamiento ambiental del territorio. Entonces, por ejemplo, tenemos, además de las ecorregiones, una sentencia de una demanda que se puso hace muchos años, y incluso yo fui parte de esa demanda, que obliga al Estado a hacer un ordenamiento minero ambiental, es decir, poner en primer lugar las condicionantes ambientales y sociales por encima del digamos, de los proyectos mineros. Entonces venimos avanzando en el ministerio y en mi viceministerio en específico con algunos casos donde se han definido unas áreas para definir cuáles proyectos pueden, o sea, la figura que se decidió y que se creó recientemente a través de un decreto fue la creación de reservas temporales que permitan suspender todas las actividades mineras mientras se definen cómo va a ser el proceso de ordenamiento. Entonces eso es un reto grande porque eso nos enfrenta a muchos intereses, no solamente, digamos, de empresas mineras, sino de las mismas gentes del territorio que a veces desarrollan sus actividades mineras. Eso ha implicado un diálogo muy, muy intenso de todo el año pasado en varias regiones, en Santurbán, donde hay una histórica lucha por el agua, en el suroeste antioqueño, donde también hay un movimiento campesino que ha luchado también por el agua y sobre todo por la vocación agrícola de ese territorio, donde se definió, el presidente de la República decidió que con la gente que ese debía ser un distrito agroecológico y en otras zonas mineras del país. Entonces estamos trabajando en esa perspectiva. Estamos trabajando también, digamos, como ya un último para terminar, en algunos casos muy específicos que tienen que ver con los temas de los ríos, los caudales ecológicos, las implicaciones que tienen, por ejemplo, para comunidades afectadas por la construcción de represas, escuchando un poco, mirando qué han dicho, cuáles son los compromisos que se tienen con esas comunidades, para tratar de resolver, digamos, situaciones muy concretas que se viven en los territorios, pero también poder repensar las condiciones en las que se otorgan las licencias ambientales que hoy, digamos, en un momento que vivimos crisis de agua, particularmente por el fenómeno del Niño, vemos cómo la generación de energía a veces concentra la mayor cantidad del agua, dejando un poco a la gente, a los pescadores,
denuncias que ya se habían hecho de antes sin agua, ¿no? Entonces ahí hay como un proceso, hay una dinámica, ¿no? Muy intensa en el país, muchos temas, muchas cosas, pero el tiempo aquí ya se va terminando. Gracias, Tatiana, mucha energía para lo que te toca desarrollar en el puesto que ahora te toca, pero sabemos que eso es parte de esa continuidad de lo que ha sido tu vida todo este tiempo. Un abrazo y dile algo a la gente que te está escuchando para despedirse. Bueno, no, un gusto de nuevo estar aquí en la Red por la Diversidad y espero que conozcan un poco más, un poquitico por lo menos con esto de lo que estamos haciendo, pero que también puedan, digamos, acercarse más, preguntar, estaremos pendientes de atenderles. Gracias. El hueco en el muro. Por la Red de la Diversidad.